Durante su turno nocturno en el Instituto Médico Legal, Lorena, una joven pasante, descubre un error imposible. El mismo nombre aparece en 3 registros diferentes. Esa misma noche recibe un mensaje anónimo. No intentes identificar al S.A. Cuerpo equivocado. Él despierta. Desde entonces, voces sin origen recorren los pasillos, los archivos desaparecen, y una cámara sellada con el número 000 parece guardar algo que late y espera. Pero una vez que lo ves, ya no puedes escapar de lo que sabe tu nombre. Las cámaras del silencio, parte 1. Ojos que no ven. Si nunca hubiera aceptado aquel turno de madrugada, quizás hoy seguiría creyendo que los muertos solo hablan a través de las marcas en sus cuerpos. Pero la verdad es que algunos hablan, respiran y, lo que es peor, recuerdan. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del Instituto Médico Legal cuando recibí la llamada del Dr. Méndez. Su voz sonaba extraña, casi irreconocible. Lorena, necesito que vengas ahora mismo. Hay discrepancias en los registros y nadie más está disponible. Apenas llevaba 3 semanas como interna en el IML. 3 semanas observando autopsias, archivando informes y acostumbrándome al olor persistente de formaldehído que impregnaba hasta mi cabello. 3 semanas intentando no vomitar frente a médicos, forenses que veían la muerte como otros ven una película de domingo, con café en mano y comentarios casuales. Es urgente, insistió Méndez antes de colgar. No mencionó que sería la última vez que escucharía su voz. El edificio del Instituto Médico Legal siempre me pareció un lugar donde el tiempo funcionaba diferente. Durante el día, el trasiego constante de personal, familiares buscando respuestas y policías entregando casos nuevos creaba una ilusión de normalidad en un lugar dedicado a lo anormal. Pero de noche, cuando las luces fluorescentes zumbaban sobre pasillos vacíos y el silencio solo era interrumpido por el ronroneo de los sistemas de refrigeración, el edificio respiraba. Lo juro, respiraba como un organismo vivo, expandiéndose y contrayéndose con cada minuto que pasaba. Aquella noche, apenas crucé las puertas de entrada, supe que algo andaba mal. La recepcionista no estaba en su puesto y el guardia de seguridad, que siempre me pedía la identificación incluso después de reconocerme, tampoco. Solo encontré su termo de café aún caliente y un registro de entrada a medio completar. ¿Hola? ¿Doctor Méndez? Mi voz rebotó en las paredes del vestíbulo. Nadie respondió. Con paso inseguro me dirigí hasta el despacho principal, donde esperaba encontrar a Méndez. La puerta estaba entreabierta y la luz de una pantalla de ordenador iluminaba tenuemente la habitación. Sobre el escritorio, dispersos como si alguien hubiera salido en mitad de una revisión urgente, había decenas de expedientes. Algunos tenían marcas rojas, otros estaban señalados con post-its amarillos y un grupo más pequeño estaba separado bajo un pisapapeles con forma de cráneo humano. Empecé a revisar aquellos documentos intentando entender qué discrepancias había mencionado. Méndez. Al principio todo parecía rutinario. Informes de autopsia, identificaciones, formularios de liberación de cuerpos, hasta que noté algo extraño. El mismo nombre aparecía en 3 expedientes diferentes. Gabriel Moreira Santos. 3 cuerpos, distintos, misma identidad. Podría ser un error administrativo, pensé. O quizás 3 personas diferentes con el mismo nombre. Pero algo me inquietaba. En los 3 casos, el médico forense responsable era el Dr. Méndez, y los 3 habían ingresado en fechas muy cercanas. El primer expediente correspondía a un hombre de 42 años, fallecido por insuficiencia cardíaca. El segundo, un joven de 27 años víctima de un accidente de moto. Y el tercero, un hombre de 35 años ahogado en la presa local. 3 Gabriel Moreira Santos. 3 historias distintas. 3 cuerpos almacenados en diferentes cámaras del instituto. Revisé las fotografías adjuntas. Físicamente no se parecían en nada, excepto por un detalle perturbador que me hizo contener la respiración. Los 3 tenían una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja izquierda. Exactamente la misma marca, en la misma posición, como si alguien la hubiera dibujado cuidadosamente en cada uno de ellos. Mi móvil vibró, sobresaltándome. Número desconocido. No trates de identificar el cuerpo erróneo. Él despierta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién sabía que estaba allí? ¿Quién conocía lo que acababa de descubrir? Decidí bajar al depósito de cadáveres. Si había un error en los registros, necesitaba comprobarlo directamente. El ascensor descendió lentamente hasta el sótano, donde la temperatura bajaba varios grados.
El frío se coló bajo mi bata, recordándome que estaba entrando en el dominio de los muertos. El depósito se dividía en varios sectores, cada uno con sus propias cámaras refrigeradas. Los casos rutinarios se almacenaban en el sector A, los casos pendientes de investigación en el B, y luego estaba el sector C, destinado a casos especiales, cuerpos no identificados y aquellos que por alguna razón no podían ser entregados a sus familias todavía. Según los registros, los 3 Gabriel Moreira estaban distribuidos en diferentes sectores. El primero en A7, el segundo en B12 y el tercero en C3. Recuerdo vívidamente las historias que circulaban entre los internos sobre el sector C3. Nadie que entra solo al C3 sale igual, decían. Pensaba que era una novatada, la forma que tenían de asustar a los recién llegados. Pero algo en mi interior me advertía que esta noche descubriría la verdad detrás de aquellas leyendas de pasillo. Comencé por el sector A. Localicé la cámara A7 y extraje el cajón metálico con el cuerpo. La etiqueta decía Gabriel Moreira Santos, pero al abrir la bolsa para cadáveres me encontré con el rostro de una mujer anciana. El nombre en la etiqueta no correspondía con el contenido. Desconcertada, volví a guardar el cuerpo y me dirigí al sector B. La cámara B12 debería contener al segundo Gabriel, pero cuando abrí el cajón me encontré con una sorpresa aún mayor. Estaba vacío, completamente vacío. Solo quedaba la bolsa para cadáveres, abierta y arrugada, como si alguien hubiera salido de ella y no se hubiera molestado en volver a cerrarla. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al temido sector C3. Las pelísimas luces parpadeaban, como si también ellas estuvieran nerviosas. El aire parecía más denso, más frío. La puerta del sector C tenía un sistema de seguridad que requería código de acceso. Por suerte, como interna, me habían proporcionado los códigos básicos para todas las áreas. Mis dedos temblorosos marcaron la secuencia y la puerta emitió un pitido antes de abrirse con un siseo. El sector C era diferente. Las paredes estaban recubiertas de un metal más grueso y las cámaras refrigeradas parecían más antiguas, más sólidas. La C3 estaba al fondo, alejada de las demás. Antes de alcanzarla, algo llamó mi atención. Una pequeña cámara separada del resto, oculta parcialmente tras un panel eléctrico. No figuraba en los planos que había memorizado durante mi orientación. Su cerradura era distinta y en lugar de una etiqueta con un nombre o número de caso, solo tenía grabado 000. La curiosidad pudo más que el miedo. Me acerqué a la cámara 000, intrigada por su presencia anómala. Estaba cerrada con llave, pero a través de una pequeña ventana de observación pude distinguir una silueta humana cubierta por una sábana. Mientras observaba, escuché un sonido, un pitido regular y débil, casi imperceptible. Pitidos que reconocí inmediatamente. Era el sonido de un monitor cardíaco. Un sonido que no debería existir en un depósito de cadáveres. Me alejé de aquella cámara extraña, decidida a comprobar primero la C3, donde supuestamente estaba el tercer Gabriel Moreira. Abrí el cajón metálico con aprehensión. El hombre, dentro de la bolsa para cadáveres, correspondía a la fotografía del expediente. Gabriel Moreira Santos, 35 años, ahogado. Su piel tenía ese tono azulado característico de las víctimas de asfixia por inmersión. Estaba confirmando la marca detrás de su oreja cuando sucedió. Sus ojos se abrieron de golpe. No fue un reflejo post-mortem, como nos habían enseñado que a veces ocurría. Sus pupilas se contrajeron al contacto con la luz y sus ojos se movieron, hasta encontrarse con los míos. Grité. Grité como nunca había gritado en mi vida. Retrocedí tan bruscamente que choqué contra la pared opuesta, tirando una bandeja de instrumentos. Pero cuando volví a mirar, los ojos del cadáver estaban cerrados nuevamente, como si nunca hubieran estado abiertos, como si lo hubiera imaginado. Salí corriendo del sector C, demasiado aterrorizada para pensar coherentemente. En el pasillo principal me detuve jadeando. Necesitaba calmarme, racionalizar lo que acababa de ver, o lo que creía haber visto. Mi móvil vibró nuevamente. El mismo número desconocido. Te dije que no intentaras identificarlo. Ahora sabe quién eres. Mientras leía el mensaje, las luces del pasillo comenzaron a parpadear frenéticamente hasta que finalmente se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió como una mortaja. Y entonces, a través de la penumbra, escuché algo que me heló. La sangre, pasos húmedos y pesados que se acercaban desde el sector C. Parte 2. El eco de los vivos. Hay momentos en la vida que te definen. Instantes donde el miedo y la supervivencia colisionan, obligándote a escoger, huir o enfrentar.
Aquel fue mi momento y elegí lo único que mi cuerpo me permitió hacer: correr. Corrí por pasillos que conocía de memoria, pero que ahora, sumidos en la oscuridad, parecían un laberinto traicionero. Los pasos húmedos me seguían implacables. No se aceleraban, mantenían un ritmo constante y determinado, como si quien me perseguía supiera que eventualmente me alcanzaría. Llegué al ascensor y presioné el botón frenéticamente. Nada. El corte de luz lo había dejado inoperativo. Las escaleras de emergencia eran mi única salida. La puerta que conducía a ellas estaba entreabierta, proyectando un delgado haz de luz rojiza. Las luces de emergencia funcionaban intermitentemente. Apenas había puesto un pie en el primer escalón, cuando escuché algo que me paralizó. Mi nombre: Lorena. Una voz áspera como papel de lija sobre metal. Una voz que arrastraba cada sílaba como si acabara de recordar cómo hablar. Me quedé inmóvil, incapaz de voltear. La voz provenía de las sombras del pasillo que acababa de abandonar. Lorena, ayúdame, por favor. No era una amenaza lo que percibí en aquella súplica, sino un dolor profundo, antiguo. La desesperación de alguien atrapado. Contra todo, instinto de supervivencia, me giré lentamente. En la penumbra, apenas iluminada por el tenue resplandor de emergencia, distinguí una silueta. Un hombre delgado, empapado de pies a cabeza. Agua escurría de su ropa, formando un charco a sus pies. Reconocí el rostro que acababa de ver en la cámara C3. Gabriel Moreira Santos, el ahogado. Pero ahora sus ojos estaban muy abiertos. Ojos que brillaban con una lucidez desconcertante. «No dejes que me lleven de vuelta», suplicó, extendiendo una mano pálida hacia mí. «Por favor, no soy quien creen que soy». El terror inicial dio paso a una extraña compasión. Había algo genuino en su miedo, algo que resonaba con mi propia confusión. «¿Quién eres entonces?», logré articular, sorprendiéndome de mi propio valor. «Mi nombre es Daniel Costa, director del Instituto Forense Regional. O lo era antes de que descubriera lo que hacen aquí». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Daniel Costa era un nombre conocido en el ámbito forense, un pionero que había desaparecido misteriosamente hace años. Se rumoreaba que había abandonado la profesión tras un colapso nervioso. Y ahora estaba frente a mí, salido de una bolsa para cadáveres, con la identidad de otra persona. Méndez continuó temblando visiblemente. Él está detrás de todo esto. Él y otros han estado experimentando, alterando identidades, manipulando cuerpos, creando... Un estruendo metálico interrumpió sus palabras. Provenía del sector C. Alguien o algo se acercaba. «No hay tiempo», susurró con urgencia. «Tienes que encontrar los archivos. La cámara 000. Ahí está la verdad. Ahí está el original». «¿El original?», y pregunté confundida. «¿Original de qué?». «De todos nosotros», respondió mirando hacia el pasillo con terror creciente. «El cuerpo del que nos sacaron, el que contiene todas las memorias, el que nunca debió despertar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, las luces parpadearon nuevamente y por un instante el pasillo quedó completamente a oscuras. Cuando la iluminación de emergencia volvió, Daniel había desaparecido. Subí las escaleras de emergencia tan rápido como pude, llegando al vestíbulo principal. El edificio seguía desierto, sumido en un silencio antinatural. Mi instinto me gritaba que saliera de allí inmediatamente, pero las palabras de Daniel resonaban en mi mente. La cámara 000, el original. ¿Qué había querido decir? Regresé al despacho de Méndez, determinada a encontrar respuestas antes de huir. Rebusqué entre los documentos con desesperación hasta que di con una carpeta negra oculta bajo una pila de expedientes rutinarios. En su interior, fotografías y notas. Manuscritas detallaban algo llamado Proyecto Espejo. Las imágenes me helaron la sangre. Mostraban procedimientos quirúrgicos donde se extraían pequeñas muestras de tejido cerebral de un cuerpo central, etiquetado como paciente 0, y se implantaban en otros sujetos. Las notas describían cómo esas muestras contenían patrones de memoria celular que bajo estimulación electromagnética específica podían despertar en los receptores. Estaban creando copias. Copias vivas con fragmentos de memoria de una fuente original. Entre las últimas páginas encontré un registro de sujetos receptores. Había docenas de nombres, cada uno con una fotografía adjunta y un porcentaje de asimilación. 3 de miota 108. Ellos eran los Gabriel Moreira Santos que había encontrado en los expedientes regulares. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. La última entrada del registro era un nombre que conocía demasiado bien. El mío, Lorena Vega. Asimilación.
pendiente, programado para hoy. Mi fotografía, tomada el día que me presenté para la entrevista de la pasantía, estaba junto a mi nombre. Me habían seleccionado, me habían atraído específicamente a este lugar. El pánico me invadió. Tenía que salir de allí ahora mismo. Pero al girarme hacia la puerta, me encontré cara a cara con el Dr. Méndez. No era él. Era su cuerpo, sus facciones, pero había algo fundamentalmente erróneo en su mirada. Sus ojos tenían el mismo brillo inquietante que había visto en Daniel. Una conciencia diferente habitaba ese cuerpo. «Veo que has estado husmeando», dijo, con una calma perturbadora. Curioso como la curiosidad siempre ha sido el mayor defecto de los humanos, y también su mayor virtud. «¿Quién eres?», pregunté, buscando discretamente algo que pudiera usar como arma. «Soy muchos», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y pronto, tú también lo serás». Retrocedí hasta que mi espalda tocó la pared. No había escapatoria. «El procedimiento es prácticamente indoloro», continuó, acercándose lentamente. «Un pequeño fragmento de conciencia se transfiere. Al principio apenas lo notarás. Pensamientos que no parecen tuyos, recuerdos de lugares donde nunca has estado. Y entonces, poco a poco, la asimilación comienza. Te convertirás en parte de algo mayor, Lorena. Parte de un colectivo eterno». «¿Por qué yo?», logré preguntar tratando de ganar tiempo. «Compatibilidad neuronal», respondió como si fuera obvio. «No todos pueden recibir los implantes. Se necesita un tipo específico de estructura cerebral. La tuya es perfecta». Miré desesperadamente a mi alrededor. La ventana estaba demasiado alta, la puerta bloqueada por su presencia. Solo quedaba una opción: el conducto de ventilación sobre el archivador. «¿Sabes qué es lo más fascinante?», continuó, aparentemente disfrutando del momento. «Que una vez que formas parte del colectivo, nunca mueres realmente. Cuando un cuerpo falla, la conciencia compartida simplemente se redistribuye entre los demás receptores. Hemos conseguido lo que la humanidad siempre ha soñado: la inmortalidad». En 1970, un movimiento rápido. Agarré la pesada lámpara de escritorio y la lancé contra él. La esquivó parcialmente, pero el impacto lo desequilibró lo suficiente para que yo saltara sobre el archivador y alcanzara la rejilla de ventilación. Arranqué la rejilla y me introduje en el conducto justo cuando Méndez, o quien fuera que habitaba su cuerpo, se recuperaba. Sus dedos rozaron mi tobillo, pero logré adentrarme en la oscuridad metálica del sistema de ventilación. Avancé a ciegas, guiada solo por el instinto y la desesperación. Los conductos formaban un laberinto que serpenteaba por todo el edificio. En algún momento escuché voces bajo mí. Me detuve y miré a través de una rejilla. Era una sala que nunca había visto antes. Parecía un laboratorio improvisado. Dentro, 3 personas conversaban. Una era el guardia de seguridad que había estado ausente en la entrada, otra era la recepcionista y la tercera era un hombre de mediana edad que no reconocí. «Se ha escapado», decía el guardia, pero su voz sonaba diferente a como la recordaba. Más profunda, más autoritaria. «Méndez la está buscando. Si encuentra la cámara 000 antes que nosotros, todo el proyecto está en riesgo», respondió la recepcionista con una frialdad que nunca había mostrado durante el día. «El original está desestabilizándose. Las últimas lecturas muestran actividad cerebral errática». «Era inevitable», intervino el tercer hombre. «Cuantos más fragmentos extraemos, más inestable se vuelve la fuente. La pregunta es, ¿continuamos con la extracción programada o esperamos a recapturar a la chica?» «No podemos esperar», sentenció el guardia. «Si el original colapsa, todos colapsan. Necesitamos completar al menos 5 nuevas integraciones antes de que eso suceda». Contuve la respiración, procesando lo que acababa de escuchar. El original en la cámara 000 estaba desestabilizándose, y por alguna razón me necesitaban a mí y a otros como parte de su retorcido plan. Continué avanzando por los conductos hasta que encontré una salida que daba a un pasillo del primer piso. Salí cautelosamente orientándome. Estaba cerca de la escalera que conducía al sótano. Podía escapar hacia la calle o podía buscar respuestas. En contra de toda lógica, decidí bajar. Necesitaba ver qué o quién había en Os Ondiciente. La cámara 000. Necesitaba entender. El sótano seguía sumido en la penumbra rojiza de las luces de emergencia. Con extrema cautela, me dirigí nuevamente hacia el sector C, atenta a cualquier sonido que indicara presencia humana, o lo que fuera que estaba enfrentando. La puerta del sector seguía abierta, tal como la había dejado en mi huida. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el zumbido constante de los sistemas de refrigeración.
Avancé hacia el fondo, donde había visto la misteriosa cámara 000. Estaba exactamente igual, parcialmente oculta tras el panel eléctrico. La cerradura parecía antigua, más mecánica que electrónica. Quizás podría forzarla. Buscando alrededor, encontré un destornillador abandonado sobre una mesa de instrumentos. Lo usé como palanca, aplicando presión hasta que escuché un chasquido satisfactorio. La puerta cedió. Lo que vi dentro me dejó paralizada. No era una simple cámara refrigerada. Era una pequeña sala médica equipada con monitores vitales, sistemas de soporte y un tanque central lleno de un líquido translúcido. Flotando en ese líquido, conectado a docenas de tubos y cables, había un cuerpo. Un hombre joven, quizás de mi edad, con la piel tan pálida que parecía translúcida. Sus venas azules eran visibles bajo la epidermis, creando un patrón inquietante que recorría todo su cuerpo. Su cabeza estaba parcialmente afeitada, mostrando cicatrices quirúrgicas recientes. Y lo más perturbador, a pesar de estar sumergido, sus ojos estaban abiertos. Ojos que se fijaron en mí en cuanto entré, ojos que me reconocieron. Sus labios se movieron lentamente dentro del líquido, formando una palabra que no pude escuchar, pero que reconocí perfectamente. Mi nombre. En ese momento, una pantalla cercana al tanque se iluminó automáticamente. Mostró un registro de actividad cerebral que se intensificaba y un mensaje parpadeante. Compatibilidad confirmada. Sujeto Lorena Vega. 99.8% resonancia sináptica. Y luego, en letras más pequeñas. Iniciando protocolo de extracción. Muestra. Compatible encontrada para recepción final. Los monitores comenzaron a emitir pitidos acelerados. El cuerpo en el tanque se agitó, mientras un mecanismo automático posicionaba una aguja de extracción cerca de su cerebro. Estaban extrayendo algo de él, para mí. Y entonces lo comprendí todo. El hombre del tanque era el original, la fuente de todas las copias. Y de algún modo yo estaba conectada con él de una manera que nadie más lo estaba. Mi móvil vibró nuevamente. Ahora lo sabes. Sálvame o sálvate. No hay otra opción. El mensaje provenía del mismo número desconocido, pero ahora entendía quién lo enviaba. De alguna manera, él podía comunicarse conmigo. Las luces de emergencia parpadearon una vez más y escuché pasos acercándose. Múltiples pasos, tenía segundos para decidir. Parte 3. Lo que nunca muere. ¿Has sentido alguna vez que toda tu vida ha sido un camino hacia un único momento? Como si cada decisión, cada giro del destino hubiera sido cuidadosamente diseñado para llevarte a un instante preciso donde todo cobra sentido. Esa claridad me invadió mientras miraba al hombre en el tanque. No era un extraño para mí. En algún nivel primordial lo reconocía. Ayúdame, formaron sus labios bajo el líquido viscoso. Los pasos se acercaban. No tenía tiempo para dudar. En un acto impulsivo me acerqué al panel de control junto al tanque. Estaba lleno de botones y pantallas que monitoreaban constantes vitales, niveles químicos y actividad neuronal. Una etiqueta destacaba sobre las demás. Suspensión de emergencia. Sin pensar en las consecuencias, presioné el botón. Inmediatamente alarmas comenzaron a sonar. El líquido del tanque comenzó a drenarse y los diversos tubos y electrodos conectados al cuerpo se retrajeron automáticamente. ¿Qué estás haciendo?, gritó una voz desde la entrada. Era Méndez, o quien fuera que habitaba su cuerpo. Detrás de él, la recepcionista y el guardia avanzaban, con los rostros contorsionados en expresiones idénticas de furia. «Deténla», ordenó la recepcionista, pero su voz sonaba exactamente igual a la de Méndez. Como si ambas gargantas fueran controladas por la misma entidad. No tenía escapatoria. Estaba acorralada entre ellos y el tanque que seguía drenándose. Entonces, algo extraordinario ocurrió. El hombre del tanque, ahora casi libre del líquido, abrió completamente los ojos. Un resplandor dorado emanó de ellos, iluminando la habitación con una luz sobrenatural. Alzó una mano temblorosa y señaló hacia nuestros atacantes. Los 3 se detuvieron en seco, como marionetas cuyos hilos hubieran sido cortados. Sus cuerpos se tensaron en posturas imposibles y sus rostros reflejaron un terror absoluto. «Partes mías», habló el hombre con una voz que sonaba como 1000 voces superpuestas. «Fragmentos robados. Vuelvan a mí». Los cuerpos de Méndez, la recepcionista y el guardia comenzaron a convulsionar. De sus ojos, narices y bocas emanaba el mismo resplandor dorado que surgía de los ojos del original. Era como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. El espectáculo macabro duró apenas segundos. Cuando terminó, los 3 cuerpos
Se desplomaron inertes mientras el hombre del tanque respiraba profundamente, como si acabara de recuperar algo vital. «Gracias», susurró, mirándome directamente. Su voz ahora era única, singular. «Lorena, ¿cómo sabes mi nombre?», pregunté, ayudándolo a salir del tanque. Su cuerpo estaba débil, pero se sostenía. «Te conozco desde antes de que nacieras», respondió con una sonrisa triste. «Te he estado esperando toda mi vida». Me explicó mientras huíamos del instituto. Su nombre era Adrián Vargas y había sido el primer sujeto de pruebas voluntario en un experimento revolucionario sobre transferencia de conciencia. El objetivo inicial era noble: crear una forma de preservar la mente de personas con enfermedades terminales, transfiriendo su conciencia a cuerpos nuevos creados a partir de células madre. Pero el experimento tuvo un resultado inesperado. Descubrieron que el tejido cerebral de Adrián tenía una capacidad única. Podía fragmentarse y cada fragmento, al ser implantado en otro cerebro, mantenía una conexión telepática con el original. Además, esos fragmentos podían influir gradualmente en la conciencia del receptor, hasta eventualmente dominarla por completo. Los científicos liderados por el verdadero Méndez vieron el potencial: un ejército de cuerpos separados pero controlados por una única mente colectiva. Inmortalidad distribuida. Decidieron mantener a Adrián en estado de suspensión, extrayendo fragmentos de su conciencia para implantarlos en sujetos cuidadosamente seleccionados. ¿Por qué me eligieron a mí?, pregunté mientras nos escondíamos en un motel a las afueras de la ciudad. «No te eligieron», respondió Adrián. «Yo te encontré. Cada vez que extraían un fragmento de mí, yo perdía control sobre él. Pero algunos fragmentos eran más leales. Conservaban mi verdadera esencia. Esos fragmentos me ayudaron a buscarte. Porque yo. Compatibilidad neuronal, como te dijo el falso Méndez. Pero es más que eso. Tu patrón cerebral es casi idéntico al mío. Eres lo que los científicos llamaban un eco natural. Alguien que sin intervención nace con una estructura mental resonante con otra. Extremadamente raro. 1 en miles de millones. Me explicó que había conseguido enviarme mensajes a través de los pocos fragmentos que aún le eran leales, como Daniel. Había orquestado mi contratación en el instituto, sabiendo que eventualmente descubriría la verdad. «¿Y ahora qué?», pregunté mirando por la ventana del motel, temiendo ver a Mitasois Inti. Más copias acercándose. «Ahora tenemos que encontrar a los demás», respondió. Cuando recuperé los fragmentos de esos 3, sentí a los otros. Hay docenas, quizás cientos dispersos por todo el país. Algunos no saben lo que son. Otros lo saben y disfrutan su nueva existencia colectiva. ¿Puedes controlarlos como hiciste con los del instituto? No a todos. No a distancia. Necesito estar cerca, establecer contacto directo, y necesito tu ayuda. ¿Por qué te ayudaría a crear una especie de mente colmena? Adrián sonrió con tristeza. No quiero controlarlos. Quiero liberarlos. Cada fragmento que extraían de mí llevaba consigo parte de mi humanidad. Soy menos yo con cada extracción. Y ellos son menos humanos con cada asimilación. Si no los recupero, eventualmente formarán una entidad completamente nueva. Algo que no será ni humano ni individual. Algo para lo que no tenemos nombre. En los días siguientes descubrimos que el proyecto era más vasto de lo que imaginábamos. Había fragmentos de Adrián en políticos, médicos, profesores universitarios y ejecutivos de alto nivel. Algunos apenas mostraban signos de despertar, mientras que otros estaban completamente asimilados, formando nodos de un colectivo telepático emergente. Desarrollamos un método para identificarlos. Todos tenían la misma marca de nacimiento. Detrás de la oreja izquierda, un efecto secundario del procedimiento de implantación. Y Adrián podía sentirlos, especialmente cuando estaban cerca. Comenzamos nuestra misión de recuperación, un caso tras otro. Algunos venían voluntariamente, reconociendo que algo extraño les estaba sucediendo. Otros luchaban habiendo abrazado su nueva naturaleza compartida. Con cada fragmento recuperado, Adrián se volvía más fuerte, más completo, y yo descubría más sobre mi propia conexión con él. No era coincidencia que fuéramos compatibles. Teníamos un vínculo antiguo que trascendía nuestros cuerpos actuales. Finalmente, después de meses rastreando y recuperando fragmentos, llegamos al último. Un hombre que se había convertido en el líder de facto del colectivo resistente. Se hacía llamar Legión y había establecido una especie de comuna aislada en las montañas. El enfrentamiento final fue intenso. Legión había reunido a los fragmentos más fuertes, más determinados a mantener su nueva existencia.
Utilizaban su conexión telepática para coordinar ataques, moviéndose como un organismo multicelular perfectamente sincronizado. «¿No entiendes lo que somos?», me dijo uno de ellos mientras intentaba bloquear mi camino hacia Legión. «Somos el siguiente paso, la muerte de la soledad humana, el fin del aislamiento del yo». Pero no estaba sola. Adrián, ahora casi completo, había desarrollado habilidades que superaban a las de cualquier fragmento individual. Podía proyectar su conciencia, crear ilusiones, incluso manipular brevemente la percepción de quienes tenían fragmentos suyos. En Nue, el clímax de la batalla, cuando todo parecía perdido, descubrí que yo también poseía cierto poder sobre los fragmentos. Mi eco natural me permitía interferir en su comunicación telepática. Juntos, Adrián y yo conseguimos aislar a Legión. El momento decisivo llegó en una confrontación directa. Legión, acorralado, me miró con una mezcla de odio y reconocimiento. «Tú también eres parte de esto», espetó. «Más de lo que crees. Pregúntale la verdad. Pregúntale qué eres realmente». Adrián, agotado por el esfuerzo, no pudo evitar que Legión proyectara en mi mente una visión. Una memoria que no era mía, pero que se sentía auténtica. Yo, en una camilla de hospital, años atrás, un accidente, muerte cerebral declarada y luego una cirugía donde implantaban algo en mi cerebro inerte. La visión terminó abruptamente cuando Adrián recuperó el último fragmento de Legión. El hombre que había sido Legión se desplomó, libre pero vacío. «¿Es cierto?», pregunté a Adrián cuando todo terminó. «¿Yo también tengo un fragmento tuyo? ¿Por eso somos compatibles?». «No exactamente», respondió con infinita tristeza en los ojos. «No eres un receptáculo, Lorena. Eres un eco. Mi eco». «¿Qué significa eso?». «Significa que la conexión entre nosotros es más antigua y profunda. No es telepática o implantada. Es primordial. En cada vida, en cada ciclo nos encontramos. A veces como amantes, a veces como enemigos, a veces como reflejo uno del otro». Recordé entonces las palabras del falso Méndez sobre el proyecto Espejo. No se refería solo a los implantes, se refería a algo que habían descubierto, la existencia de almas gemelas en el sentido más literal. Personas cuyas conciencias estaban entrelazadas a un nivel cuántico, trascendiendo las limitaciones físicas. «¿Y ahora?», pregunté, mientras regresábamos al mundo, dejando atrás el campamento de Legión. «¿Qué sucede cuando todas las partes vuelven al todo?». Adrián me miró con una sonrisa que contenía universos. «Ahora somos libres para empezar de nuevo, para ser simplemente humanos, con toda la belleza y el dolor que eso conlleva». Pero había algo en sus ojos, una sombra, un secreto, aún no revelado. «¿Hay algo más que no me estás diciendo?», insistí. Su respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre él y sobre la naturaleza misma de lo que éramos. Epílogo. Reflejos eternos. Han pasado 5 años desde aquella noche en el Instituto Médico Legal. 5 años desde Moletis, que Adrián y yo dejamos atrás las sombras del proyecto Espejo y los ecos fracturados de su conciencia. La verdad que Adrián finalmente me reveló era más extraordinaria y perturbadora que todo lo anterior. En el momento en que recuperó el último fragmento, cuando su ser volvió a estar completo, descubrió que él mismo era un fragmento de algo mayor, que ambos lo éramos. Existen patrones en el universo que se repiten a través del tiempo y el espacio, fractales de conciencia. Y nosotros somos uno de esos patrones, replicándose infinitamente a través de miles de vidas, miles de realidades. El accidente que Legión me mostró había ocurrido realmente. Estuve clínicamente muerta durante 7 minutos. Lo que los médicos no pudieron explicar fue mi milagrosa recuperación, sin secuelas ni daño cerebral. No hubo implante. Lo que ocurrió fue un despertar, mi conciencia resonando con la de Adrián a través del velo entre la vida y la muerte. Ahora vivimos una existencia tranquila en una pequeña casa junto al mar. Desde el exterior parecemos una pareja normal. Adrián enseña filosofía en una universidad local. Yo terminé mi carrera de medicina forense, especializándome en casos inexplicables. Pero hay días, especialmente durante las tormentas eléctricas, en que podemos sentirlo, la conexión que nos une no solo entre nosotros, sino con todos nuestros otros yoes dispersos a través del cosmos. A veces en sueños vislumbramos fragmentos de esas otras vidas. Somos muchos y somos uno. Los científicos del Proyecto Espejo descubrieron algo que existe desde el principio de los tiempos, algo inherente a la estructura misma de la realidad. No crearon nada nuevo.
Simplemente encontraron una grieta en el muro que separa las infinitas versiones de nosotros mismos. Mantenemos un ojo vigilante sobre los pocos supervivientes del proyecto. Algunos de los que recibieron fragmentos y fueron luego liberados quedaron con secuelas, recuerdos residuales, habilidades inexplicables, sueños compartidos. Los ayudamos cuando podemos, guiándolos hacia la aceptación de su nueva realidad, híbrida. Ocasionalmente recibimos noticias de incidentes que sugieren que podría haber fragmentos que no localizamos, o peor aún, nuevos intentos de replicar el experimento. Cuando esto ocurre, Adrián y yo actuamos. Hemos desarrollado nuestras propias habilidades a lo largo de estos años. La conexión entre nosotros se ha fortalecido hasta el punto de poder comunicarnos sin palabras, sentir la presencia del otro, a kilómetros de distancia. Pero siempre está esa pregunta persistente, el enigma que nos mantiene despiertos en las noches más oscuras. Si somos fragmentos de algo mayor, ¿qué o quién es el original? Existe un ser primordial del que todos emanamos, una conciencia matriz que se fragmentó al principio de los tiempos. Algunos dirían que eso es Dios, otros que es el universo mismo, tomando conciencia de sí a través de infinitas iteraciones. Adrián y yo preferimos una explicación más simple. Somos reflejos eternos, espejos que se reflejan mutuamente hasta el infinito. Y a veces, cuando el viento sopla de cierta manera y la luz cae en el ángulo preciso, casi puedo ver a través del velo. Puedo sentir a todas las Lorenas que han existido y existirán, todas conectadas por un hilo invisible con todos los Adrián. En algunos universos somos amantes, en otros enemigos mortales. En algunos ni siquiera nos conocemos. Pero el patrón persiste, la danza continúa. Hace unos días, mientras revisaba un caso particularmente extraño en mi trabajo, un hombre encontrado sin identificación, con una peculiar marca detrás de la oreja izquierda, recibí un mensaje de un número desconocido. Los espejos están despertando nuevamente. El ciclo continúa. No necesité preguntar quién lo enviaba. Algunos patrones nunca cambian, solo evolucionan. Adrián y yo nos preparamos para lo que viene. No sabemos si es una amenaza o simplemente el próximo paso en nuestra comprensión de lo que somos. Lo único que sabemos con certeza es que estamos juntos en esto, como lo hemos estado desde el principio de los tiempos. Y al final, quizás esa sea la única verdad que importa, que en un universo infinito lleno de posibilidades siempre nos encontramos. Siempre reconocemos el reflejo de nuestra alma en el otro, incluso cuando uno de nosotros despierta en una bolsa para cadáveres con el nombre equivocado, incluso cuando la muerte no es el final, sino simplemente otra superficie reflectante. Incluso entonces nos encontramos, y seguiremos encontrándonos hasta que el último espejo se rompa y el último reflejo se desvanezca en la oscuridad final. O tal vez, especialmente entonces. Fin.